La risa de Carmen resonó por toda la cocina, como un trueno que me golpeó directamente en el pecho. Acababa de preguntarle sobre la fiesta de inauguración de la tienda de mi hijo Francisco, aquella por la que había invertido todos mis recursos de los últimos 3 años. Ay, doña Mercedes, fue anoche. Estuvo padrísimo, solo Francisco, yo y algunos amigos cercanos. Nada muy formal, ya sabe cómo es. Ni siquiera levantó los ojos de su celular mientras hablaba, jugueteando con su cabello con la mano libre. Sentí que mi corazón se aceleró y mis manos temblaron ligeramente mientras sostenía la taza de café. 3 años. 3 años había trabajado como empleada doméstica de los 66 a los 69 años para conseguir los 50,000 pesos que necesitaban para abrir la tienda de ropa. 3 años despertándome a las 5 de la mañana, limpiando casas de extraños, ahorrando cada centavo junto con mi pensión. Pero pensé que la inauguración sería algo para toda la familia. Logré decir, tratando de mantener la voz firme. Carmen finalmente me miró, con esa expresión que ya conocía bien, medio divertida, medio molesta, como si fuera una niña haciendo preguntas inconvenientes. Mercedes, fue una decisión de último momento. Francisco pensó que era mejor algo más íntimo, ya sabe cómo es. No entendía. No entendía cómo la persona que había hecho posible esa tienda podía ser excluida de la celebración. No entendía cómo mi propio hijo podía estar de acuerdo con eso. Francisco apareció en la cocina en ese momento, ya vestido para el trabajo, y noté cómo evitó mi mirada cuando saludó a su esposa con un beso en la mejilla. «Buenos días, amá», me dijo secamente, tomando una taza de café. «Francisco, me enteré de la fiesta de inauguración que hicieron. ¿Por qué no me avisaron?», le pregunté directamente, observando cómo endureció los hombros. Intercambió una mirada rápida con Carmen antes de responder. «Amá, fue algo muy sencillo. Solo algunos socios y amigos importantes. Nada que le interesara a usted. Nada que me interesara. La tienda que había financiado con el sudor de mi trabajo no me interesaba». Tragué el nudo en la garganta y asentí, como siempre hacía cuando me minimizaban. Pero esta vez, algo diferente pasó dentro de mí. Por primera vez en años, en lugar de sentirme lastimada, sentí una frialdad extraña apoderándose de mis pensamientos. Observé a mi hijo bebiendo café, como si nada hubiera pasado, como si excluir a su propia madre de una celebración fuera algo natural. Carmen volvió a revisar su celular, ignorando completamente mi presencia, y me di cuenta de que para ellos me había vuelto invisible. Una claridad helada me decía que tal vez era hora de algunos cambios importantes. Pero lo que ellos no sabían era que había guardado algunos secretos durante todos estos años, secretos que podrían cambiar todo para siempre. Los días siguientes pasaron en una niebla de humillaciones cotidianas que comencé a notar con una nitidez dolorosa. Carmen me trataba como una empleada en la casa donde yo les permitía vivir, pidiéndome que lavara su ropa, cuidara a los niños sin preguntarme si estaba disponible, y siempre con ese tono condescendiente que me hacía sentir pequeña. Durante la cena, cuando preguntaba sobre la tienda, rápidamente cambiaban de tema o me daban respuestas vagas como «está yendo bien» o «no se preocupe por eso, amá». Era como si mi contribución al negocio hubiera sido borrada de la historia de la familia. Comencé a notar cómo Ana Sofía y Miguel, mis nietos, también habían aprendido a verme como alguien sin importancia. Me pedían cosas sin por favor, interrumpían mis palabras y trataban la casa donde los acogía como si fuera un hotel. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, encontré algunos papeles importantes en un cajón que no había abierto en meses. Eran documentos que había guardado cuidadosamente después de hacer la inversión en la tienda, pero que terminé olvidando en medio del ajetreo de los últimos años. Entre los papeles, encontré los documentos de la inversión que hice en la tienda, aquellos que había firmado cuando financié el negocio inicial. Mi corazón se aceleró cuando releí los documentos con atención por primera vez en años. Había detalles ahí que había olvidado completamente, detalles sobre la propiedad del negocio que lo cambiaban todo. Guardé los papeles cuidadosamente y sentí una sensación extraña. No era enojo, no era tristeza, era algo más frío y determinado. Esa noche, llamé a mi amiga Esperanza, la única persona en el mundo que siempre me escuchaba sin juzgar. «Mercedes, querida, por tu voz puedo darme cuenta de que algo está pasando», me dijo en cuanto contesté el teléfono.
Le conté sobre la fiesta de inauguración, sobre cómo me sentía invisible en mi propia familia y sobre los documentos que había encontrado. Esperanza se quedó en silencio por un largo momento antes de hablar. Mercedes, sabes que te quiero como a una hermana, pero necesito decirte una verdad dolorosa. Ellos solo te buscan cuando necesitan algo. Es hora de que te des cuenta de eso. Sus palabras me golpearon como un rayo, pero esta vez, en lugar de dolor, sentí una determinación creciendo dentro de mí. Después de que colgué el teléfono, me quedé parada en medio de mi cuarto por largos minutos, sosteniendo los documentos en mis manos. Por primera vez, no tuve ganas de llorar o de culparme por tener expectativas. Sentí algo diferente, una fuerza que no sabía que aún existía dentro de mí. Tal vez era realmente hora de que algunas personas aprendieran el valor de lo que daban por sentado. Y en ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, desperté temprano con una sensación extraña en el pecho. La casa estaba en silencio. Francisco y Carmen aún dormían, y los niños no se levantarían hasta dentro de una hora. Me preparé un café especial de esos que había dejado de comprar porque Carmen decía que eran muy caros para el presupuesto familiar. Me senté en la cocina, viendo cómo el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, y por primera vez en años me sentí completamente lúcida sobre mi situación. Pensé en mi difunto esposo, Roberto, y en cómo él siempre me había dicho que yo era más fuerte de lo que creía. Mercedes, me decía cuando enfrentábamos tiempos difíciles, tú tienes una fortaleza que ni siquiera conoces. Solo necesitas recordar quién eres. Durante tantos años después de su muerte, había perdido esa versión de mí misma en el intento de ser la madre y abuela perfecta. Me había vuelto tan pequeña que hasta yo misma había olvidado mi propio valor. Cuando Francisco bajó para desayunar, apenas me dirigió la palabra. Tomó su café, revisó su teléfono y se preparó para salir. ¿No vas a desayunar algo más?, le pregunté, como había hecho durante décadas. No tengo tiempo, amá. Hay mucho que hacer en la tienda. La tienda. Mi tienda. Por la forma en que hablaba de ella, cualquiera pensaría que la había construido con sus propias manos y su propio dinero. Carmen apareció poco después, ya arreglada para salir. Mercedes, ¿puede cuidar a los niños hoy? Voy a ir a la tienda a ayudar a Francisco con unas cosas. Sin esperar mi respuesta, tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Ah, y cuando tenga tiempo, ¿podría lavar la ropa? Se nos está acumulando. Nuevamente, no era una pregunta, sino una orden disfrazada de favor. Cuando se fueron, me quedé sola con Ana Sofía y Miguel. Los niños desayunaron mientras yo preparaba sus lonches para la escuela, una rutina que había seguido fielmente durante años. Miguel, de 12 años, apenas me dirigía la palabra últimamente. Ana Sofía, de 15, estaba más interesada en su teléfono que en cualquier conversación conmigo. Me di cuenta de que para ellos también me había vuelto invisible, solo la persona que hacía las cosas funcionar en casa. Después de que se fueron a la escuela, la casa se sumió en un silencio que por primera vez en años no me molestó. Al contrario, me dio la oportunidad de pensar con claridad. Saqué los documentos de la inversión y los extendí sobre la mesa de la cocina. Ahí estaba todo, en blanco y negro. La sociedad que había formado con Francisco, los porcentajes de participación, las cláusulas sobre la administración del negocio. El documento era claro. Yo era propietaria del 60% de las acciones de la tienda. Francisco tenía el 40%. Como socia mayoritaria, tenía derecho a tomar decisiones administrativas importantes, incluyendo el manejo de las finanzas y la dirección del negocio. Durante estos años, había permitido que Francisco tomara todas las decisiones, pensando que era lo mejor para él, para su matrimonio, para su futuro. Pero al hacerlo, había perdido mi voz no solo en el negocio, sino en mi propia familia. Esa tarde, después de recoger a los niños de la escuela y asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban, hice algo que no había hecho en años. Me arreglé y salí de casa con un propósito claro. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Eduardo Morales, el abogado que había ayudado con los documentos de la familia desde los tiempos de Roberto. Me recibió con la gentileza de siempre, pero noté su sorpresa cuando puse los papeles sobre su escritorio y le dije: «Licenciado Eduardo,
Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos en relación con la tienda que financié. Durante 2 horas, revisamos cada documento, cada firma, cada cláusula. Lo que descubrimos lo cambió todo. Doña Mercedes, me dijo el licenciado Eduardo con una expresión seria, usted tiene control total sobre este negocio. Puede tomar cualquier decisión administrativa, incluyendo la remoción de socios o el cierre de la empresa. Sentí una mezcla de alivio y poder que no experimentaba en años. No era sobre dinero, era sobre el reconocimiento de que yo tenía valor, de que mis contribuciones importaban. ¿Y qué me recomienda hacer?, le pregunté. El licenciado Eduardo se recostó en su silla, pensativo. Depende de lo que usted quiera lograr. Si busca participar activamente en la administración, tiene todo el derecho legal de hacerlo. Si prefiere establecer límites claros sobre cómo se maneja su inversión, también puede hacerlo. La decisión es completamente suya. Salí de la oficina del abogado y fui directamente a la tienda. Estaba ubicada en una zona comercial próspera del centro de la ciudad, en un local que habíamos elegido juntos cuando el negocio era apenas un sueño. Vera, la empleada que había contratado Francisco y que yo había conocido durante una de las pocas veces que logré visitar el establecimiento, me saludó con genuina alegría. «Doña Mercedes, qué bueno verla. ¿Cómo está?», le pregunté sobre el movimiento, sobre cómo estaban funcionando las cosas, y Vera, sin saber nada, me contó detalles importantes. Las ganancias eran buenas, las ventas estaban creciendo, y ella siempre le preguntaba a Francisco cuándo aparecería yo para ver mi negocio próspero. Mi negocio. Por primera vez en años, escuché a alguien tratarme como propietaria de algo valioso. «¿Sabe qué, doña Mercedes?», me dijo Vera mientras organizaba algunas prendas. «Siempre he pensado que usted debería venir más seguido. Francisco habla mucho de la tienda como si fuera solo suya, pero yo sé que usted fue quien hizo esto posible. Una vez escuché a Carmen diciéndole a una amiga que ustedes habían conseguido el dinero de la familia, pero nunca mencionó que venía específicamente de usted». Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Francisco y Carmen habían creado una narrativa donde mi contribución era minimizada o completamente ignorada. Para ellos, el dinero había venido de la familia de manera abstracta, no del trabajo duro y los sacrificios específicos de una mujer de 66 años que limpió casas ajenas para hacer realidad sus sueños. Pasé el resto de la tarde observando silenciosamente, tomando notas mentales, entendiendo cómo funcionaba realmente el negocio que había financiado. Vera me mostró los registros de ventas, me explicó los procedimientos y me di cuenta de que tenía mucha más comprensión para los negocios de lo que imaginaba. Los años cuidando la economía familiar, administrando recursos limitados y tomando decisiones prácticas me habían dado habilidades que nunca había reconocido. Cuando regresé a casa, Francisco y Carmen estaban cenando, conversando animadamente sobre los planes de expansión de la tienda. Ni siquiera me preguntaron dónde había pasado el día. Carmen comentó que había vendido varias prendas costosas esa tarde y que estaba pensando en contratar otra empleada. Francisco asintió, diciendo que el negocio estaba creciendo más rápido de lo que habían esperado. ¿Y de dónde sacarían el dinero para esa empleada adicional?, pregunté casualmente, sirviendo agua en mi vaso. «Del mismo negocio, amá», respondió Francisco sin levantar la vista de su plato. «Las ganancias están siendo muy buenas». «¿Y quién decide cómo se usan esas ganancias?», insistí. Francisco y Carmen intercambiaron una mirada. «Pues, nosotros administramos la tienda», dijo Carmen con una ligera irritación en la voz. «Somos los que estamos ahí todos los días, los que conocemos las necesidades del negocio». Asentí lentamente, sin decir nada más. Pero dentro de mí, la determinación que había sentido en la oficina del abogado se fortalecía. Muy pronto, ellos descubrirían que algunas decisiones requieren la autorización de la socia mayoritaria. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta en mi cuarto, repasando todo lo que había aprendido durante el día. En mis manos tenía los documentos que probaban mi posición legal. En mi mente tenía la claridad sobre mi situación familiar, y en mi corazón tenía una determinación que no sentía desde hacía décadas. Por primera vez en años, no me quedé despierta preocupándome por si era una carga para mi familia.
No me torturé pensando en cómo podía complacerlos mejor o en qué había hecho mal para merecer su indiferencia. En lugar de eso, me quedé despierta planeando cómo recuperar no solo mi lugar en el negocio que había financiado, sino mi dignidad en la familia que había sacrificado tanto para apoyar. Al mirar por la ventana de mi cuarto, viendo las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, sentí algo que había perdido en algún momento de los últimos años: esperanza. No la esperanza ciega de que las cosas mejoraran por sí solas, sino la esperanza activa de quien tiene un plan y los medios para ejecutarlo. Mañana sería el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Una etapa donde Mercedes Guerrero no sería más la abuela invisible que todos daban por sentado. Sería la mujer de negocios que siempre había tenido el potencial de ser, la madre que merecía respeto, la persona que finalmente se valoraría a sí misma. Francisco y Carmen dormían tranquilamente, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento me llenó de paz en lugar de ansiedad. Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, reconocimiento, el simple derecho de ser tratada con dignidad por la familia por la que había sacrificado tanto. Los recuerdos de la noche anterior fluían por mi mente como agua cristalina. Los documentos, la conversación con el licenciado Eduardo, la visita a mi tienda. Mi tienda. Por primera vez en años, esas palabras no sonaban extrañas en mi mente. Me levanté silenciosamente y me dirigí a la cocina. Mientras preparaba mi café matutino, escuché los primeros sonidos de la casa despertando. Francisco tosía en su habitación. Carmen corría el agua de la regadera, y pronto los niños comenzarían su rutina matutina. Durante tantos años, estos sonidos habían sido la señal para que yo comenzara mi día de servicio. Preparar desayunos, alistar uniformes, empacar lonches. Pero esta mañana, algo era diferente. Esta mañana, yo controlaba mi propio tiempo. Francisco bajó como siempre, con prisa y sin ganas de conversar. Tomó su taza de café, revisó su teléfono y murmuró un «buenos días» sin levantar la vista. Era increíble cómo una persona podía estar tan físicamente presente y tan emocionalmente ausente al mismo tiempo. «¿Cómo van las cosas en la tienda?», le pregunté, observando su reacción. «Bien, amá. Todo va muy bien». Su respuesta fue automática, sin detalles, sin invitación a participar en su mundo. Carmen apareció poco después, ya arreglada para salir. Lucía un vestido nuevo que no le había visto antes, probablemente comprado con las ganancias de la tienda. «Mercedes, hoy regreso tarde. Voy a estar todo el día en la tienda organizando el inventario nuevo que llegó», me informó más que me preguntó. «¿Puedes recoger a los niños de la escuela y prepararles la merienda?». Nuevamente, no era una solicitud, sino una asignación de tareas. Después de que se fueron, me quedé en la cocina terminando mi café y reflexionando sobre los patrones que había permitido establecerse durante todos estos años. ¿Cuándo exactamente había dejado de ser Mercedes Guerrero para convertirme en simplemente Mercedes, la que hace las cosas? ¿En qué momento mi opinión había dejado de importar en las decisiones que afectaban mi propia vida? Los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada. Recordé cuando Francisco era pequeño y Roberto aún vivía. Éramos una familia donde se consultaban las decisiones importantes, donde cada miembro tenía voz y voto. Roberto siempre me decía: «Mercedes, tú eres la columna vertebral de esta familia. Sin ti, nada de esto funcionaría». Pero después de su muerte, de alguna manera, había interpretado esas palabras como una condena a ser invisible, a sostener todo desde las sombras sin reclamar reconocimiento. Pensé en los años inmediatamente después de quedarme viuda. Francisco tenía 25 años. Estaba comenzando su relación con Carmen, y yo me sentía perdida en una casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Cuando él me propuso mudarme con ellos, para no estar sola, yo lo había visto como una bendición. Nunca imaginé que gradualmente me convertiría en una empleada no remunerada en lugar de un miembro valorado de la familia. Los primeros años habían sido diferentes. Francisco aún me consultaba sobre decisiones importantes. Carmen era respetuosa aunque distante,
Y cuando nacieron los niños, mi ayuda era claramente apreciada. Pero poco a poco, las consultas se convirtieron en informes, los agradecimientos desaparecieron, y mi presencia se volvió algo dado por sentado. Era como si hubiera firmado un contrato invisible donde yo proporcionaba servicios domésticos gratuitos a cambio de un techo, sin derecho a opinar sobre cómo se administraba mi propia vida. Decidí usar esa mañana para hacer algo que no había hecho en años: revisar mis finanzas personales con detenimiento. Saqué todos mis documentos bancarios, mis estados de cuenta de la pensión, los recibos de mis trabajos como empleada doméstica de los últimos años. Lo que descubrí me sorprendió gratamente. A pesar de haber invertido 50,000 pesos en la tienda, aún tenía ahorros considerables. La pensión de Roberto había sido generosa. Mi propia pensión como maestra proporcionaba un ingreso estable, y los trabajos adicionales que había tomado habían creado un colchón financiero más sólido de lo que recordaba. Durante todos estos años, había contribuido significativamente a los gastos del hogar. Pagaba una buena parte de los servicios, compraba gran parte de la comida y cubría muchos de los gastos de los niños sin llevar una cuenta estricta. En mi mente era mi contribución como miembro de la familia, pero al revisar los números, me di cuenta de que mi contribución financiera era mucho mayor que la de Francisco y Carmen combinados. Esencialmente, yo estaba subsidiando el estilo de vida de una familia que me trataba como una carga. Esa revelación fue como un rayo de luz que iluminó años de confusión. No era una carga económica, era el principal sostén económico de la casa. No era una huésped que dependía de su caridad. Ellos dependían de mi generosidad. El poder dinámico real era completamente opuesto a lo que todos habíamos asumido, o al menos a lo que ellos habían querido que yo asumiera. Sonó el teléfono, interrumpiendo mis reflexiones. Era Esperanza. «Buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás después de nuestra conversación de anoche?» Su voz tenía esa calidez que solo viene de décadas de amistad verdadera. «Estoy diferente, Esperanza. Me siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo». Le conté sobre mi visita al abogado, sobre los documentos, sobre la realización de mi situación financiera real. «¡Santo cielo, Mercedes!», exclamó Esperanza. «Todo este tiempo has estado manteniéndolos a ellos, no al revés. Y encima te tratan como si fueras una carga. Eso no está bien, amiga. Eso no está nada bien». Su indignación por mi situación me dio fuerzas. Durante tantos años, había minimizado mis propias experiencias, había encontrado excusas para el comportamiento de mi familia. Había asumido que tal vez yo era demasiado sensible o demandante. «¿Sabes qué creo que deberías hacer?», continuó Esperanza. «Creo que deberías ir a esa tienda mañana y quedarte allí todo el día. Es tu negocio, tienes derecho a estar ahí. Observa cómo funciona, conoce a los clientes, entiende exactamente qué has estado financiando todos estos años». Su sugerencia me pareció perfecta. No era confrontacional, no era dramática, pero sí era una forma de ejercer mis derechos legítimos como propietaria mayoritaria del negocio. «Tienes razón, Esperanza. Es hora de que conozca mi propia empresa». Después de colgar, me sentí energizada de una manera que no había experimentado en años. Tenía un plan, tenía recursos y tenía justificación legal para todo lo que estaba considerando hacer. Pero más importante que eso, tenía una nueva comprensión de mi propio valor. Cuando llegó la hora de recoger a los niños de la escuela, decidí hacer algo diferente. En lugar de simplemente traerlos a casa y prepararles la merienda como siempre, los llevé a una nevería del centro. «¿Por qué vamos aquí, abuela?», preguntó Miguel, claramente sorprendido por el cambio en la rutina. «Porque quiero platicarles sobre algunas cosas importantes», respondí, pidiendo 3 helados de diferentes sabores. Mientras comíamos, observé realmente a mis nietos por primera vez en mucho tiempo. Miguel, a los 12 años, se estaba convirtiendo en un joven pensativo. Ana Sofía, a los 15, tenía esa energía inquieta típica de su edad, pero también una inteligencia aguda que brillaba en sus ojos. Me di cuenta de que durante años había estado tan enfocada en cuidar sus necesidades físicas que había perdido la oportunidad de conocer quiénes eran realmente como personas. «Abuela», dijo Ana Sofía entre cucharadas de helado, «¿por qué nunca vas a la tienda con papá y mamá?
Pensé que era tu tienda también. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quién te dijo que era mi tienda también? Le pregunté cuidadosamente. Nadie me lo dijo exactamente, respondió. Pero una vez escuché a mamá hablando por teléfono con mi tía Rosa, y dijo algo sobre el dinero que tú habías puesto para comenzar el negocio. Esta conversación me reveló algo importante. Los niños sabían más de lo que Francisco y Carmen creían. Tenían oídos, tenían mentes que procesaban información, y habían estado formando sus propias conclusiones sobre la dinámica familiar. Sí, Ana Sofía, es cierto que ayudé a financiar la tienda. Y sí, técnicamente soy propietaria de parte del negocio. Entonces, ¿por qué nunca vas?, insistió Miguel. ¿Por qué papá y mamá siempre hablan como si fuera solo de ellos? Sus preguntas eran directas, sin filtros, y me obligaron a confrontar la realidad de cómo se había desarrollado esta situación. Bueno, dije cuidadosamente, a veces los adultos creamos situaciones complicadas sin darnos cuenta, pero estoy pensando que tal vez es hora de cambiar algunas cosas. El resto de la tarde con los niños fue revelador. Lejos del ambiente de la casa, donde todo giraba en torno a las necesidades y horarios de sus padres, pude ver sus personalidades individuales. Miguel tenía un interés genuino en los negocios y me hizo preguntas inteligentes sobre cómo funcionaba la tienda. Ana Sofía tenía opiniones fuertes sobre la moda y el estilo y demostró un conocimiento sorprendente sobre tendencias comerciales. Cuando regresamos a casa, Francisco y Carmen aún no habían llegado. Decidí usar ese tiempo para tener una conversación más profunda con los niños. Quiero preguntarles algo importante, les dije mientras nos sentábamos en la sala. ¿Cómo se sienten ustedes sobre la forma en que funcionamos como familia? Ana Sofía intercambió una mirada con Miguel antes de responder. A veces siento como si tú fueras más nuestra empleada que nuestra abuela, dijo con una honestidad brutal que me dolió, pero que también aprecié. Mamá siempre te está pidiendo que hagas cosas, y papá como que ni te ve. Y nosotros también hemos empezado a tratarte así. Miguel asintió. Es como si fueras parte de la casa, como los muebles. Siempre estás ahí. Siempre haces lo que necesitamos, pero nunca te preguntamos qué quieres tú. Sus palabras fueron como una bofetada de realidad, pero una bofetada necesaria. Mis propios nietos habían aprendido a verme como una función en lugar de una persona. ¿Y cómo les gustaría que fuera diferente?, les pregunté. Ana Sofía pensó por un momento antes de responder. Me gustaría conocerte más. Como, ¿qué te gusta hacer cuando no estás cuidándonos? ¿Tienes amigos? ¿Tienes pasatiempos? Siento como si no supiera nada sobre ti como persona. Esa conversación me hizo darme cuenta de que mi invisibilidad había sido tan completa que incluso había perdido mi identidad individual ante mis propios nietos. Durante años, había definido mi valor únicamente en términos de lo que podía hacer por otros, no por quién era yo como persona. Cuando Francisco y Carmen llegaron esa noche, encontraron una escena diferente a la usual. En lugar de la cena lista y la casa en perfecto orden, me encontraron sentada en la sala conversando tranquilamente con los niños. ¿Por qué no está lista la cena?, preguntó Carmen con esa irritación apenas contenida que había perfeccionado durante años. Porque decidí hacer algo diferente hoy, respondí calmadamente. Llevé a los niños a tomar helado y después tuvimos una conversación muy interesante sobre la familia. Francisco frunció el ceño. ¿Qué tipo de conversación? Una conversación honesta sobre cómo funcionamos como familia, sobre roles y expectativas, sobre respeto mutuo. Carmen dejó escapar un suspiro exagerado. Mercedes, los niños no necesitan que los confundas con estas conversaciones adultas. Tienen suficiente con la escuela y sus actividades. No los estoy confundiendo, Carmen. Los estoy tratando como seres humanos inteligentes que tienen la capacidad de entender y opinar sobre su propio entorno familiar. La tensión en la sala era palpable. Francisco se veía incómodo, como siempre que se enfrentaba a cualquier tipo de conflicto familiar. Carmen estaba claramente molesta por la disrupción de la rutina establecida. Y los niños observaban todo con una atención que sugería que entendían perfectamente que algo importante estaba sucediendo. Mañana, anuncié tranquilamente, voy a pasar el día en la tienda. Como propietaria mayoritaria del negocio, creo que es hora de que me involucre más activamente en su operación. El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Francisco palideció.
Carmen abrió la boca como si fuera a protestar, pero no encontró palabras inmediatamente. «¿Propietaria mayoritaria?», finalmente logró decir Francisco. «Amá, ¿de qué está hablando?». Sonreí con una serenidad que no había sentido en años. «Estoy hablando de los documentos que firmamos cuando hice la inversión inicial. Los documentos que establecen claramente mi participación en el negocio. Los documentos que aparentemente ustedes han olvidado, pero que yo acabo de revisar cuidadosamente con el licenciado Eduardo». La expresión en sus rostros fue casi cómica. Era como si hubieran visto un fantasma, o más precisamente, como si una sombra hubiera cobrado vida súbitamente y reclamado su lugar en el mundo de los vivos. Carmen se recuperó primero. «Mercedes, creo que está malinterpretando algunos documentos legales. Tal vez deberíamos sentarnos mañana y aclarar estas confusiones». «No hay confusión alguna, Carmen», respondí tranquilamente. «Hay claridad total, y mañana comenzaré a ejercer mis derechos como propietaria principal del negocio que financié». Me levanté de mi silla, me dirigí hacia mi habitación, y antes de subir las escaleras, me volví hacia ellos. «La cena está en el refrigerador. Pueden calentarla ustedes mismos. Buenas noches». Mientras subía las escaleras, escuché el comienzo de una conversación urgente en voz baja entre Francisco y Carmen. Pero por primera vez en años, sus preocupaciones no eran mi problema. Sus planes no requerían mi participación para modificarse. Su ansiedad no era mi responsabilidad manejar. En mi habitación, me senté en mi cama y miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. Mañana sería el primer día de una nueva versión de mi vida. Una versión donde Mercedes Guerrero no era solo la abuela que hacía que todo funcionara desde las sombras. Sería la mujer de negocios que siempre había tenido el potencial de ser, la socia que merecía ser consultada, la persona que finalmente se valoraría a sí misma. Por primera vez en años, me dormí sin preocuparme por las necesidades de otros. Esa noche, mi única responsabilidad era conmigo misma. Y esa sensación de libertad fue mejor que cualquier medicina para el alma cansada que había llevado durante demasiados años. Desperté esa mañana con una sensación que no había experimentado en décadas, la emoción de alguien que está a punto de recuperar algo que siempre le perteneció. No era nerviosismo lo que sentía, sino una anticipación serena, como la de un actor experimentado que está a punto de subir al escenario para interpretar el papel más importante de su vida. Me levanté temprano, antes que toda la familia, y me tomé mi tiempo para prepararme. Elegí mi mejor vestido azul marino, el que Roberto siempre decía que me hacía lucir como una empresaria exitosa. Me peiné cuidadosamente, me maquillé con esmero, y por primera vez en años me miré al espejo y vi a una mujer con propósito. Mientras preparaba mi desayuno, escuché los sonidos familiares de la casa despertando, pero esta vez no corría a alistar todo para los demás. Esta mañana, mi prioridad era yo misma. Francisco bajó como siempre, con prisa y esperando encontrar su desayuno listo. Al ver que no había nada preparado, me miró con confusión. «¿Amá, no va a desayunar?» «Ya desayuné», respondí tranquilamente. «Hoy salgo temprano». «¿A dónde va tan temprano?» «A la tienda». «¿A mi tienda?» La forma en que dije «mi tienda» debe haber sonado diferente, porque Francisco se detuvo en seco. Carmen apareció en ese momento, ya vestida para salir, y notó inmediatamente la tensión en el ambiente. «¿Qué pasa aquí?» «Mercedes dice que va a la tienda hoy», explicó Francisco. Carmen me miró con esa expresión que había perfeccionado durante años, una mezcla de condescendencia y irritación apenas contenida. «Mercedes, no creo que sea una buena idea. La tienda está muy ocupada estos días, y francamente, tener a alguien que no conoce los procedimientos podría complicar las cosas». «Alguien que no conoce los procedimientos», repetí lentamente. «Carmen, yo financié esa tienda. Yo hice posible que existiera. Y como propietaria mayoritaria, tengo todo el derecho del mundo a estar ahí». El silencio que siguió fue denso. Francisco y Carmen intercambiaron una de esas miradas matrimoniales cargadas de comunicación silenciosa. Finalmente, Francisco habló. «Amá, tal vez deberíamos hablar de esto primero, aclarar algunas cosas sobre los arreglos del negocio». «Los arreglos están perfectamente claros, Francisco».
Lo que necesita aclaración es por qué durante todos estos años he sido excluida de las decisiones sobre un negocio que yo financié. Me puse mi bolsa al hombro y me dirigí hacia la puerta. Los veo en la tienda. Al salir, pude escuchar el comienzo de una conversación urgente entre ellos, pero por primera vez en años, sus crisis no eran mi responsabilidad resolver. El camino a la tienda me tomó 20 minutos en transporte público. Durante ese trayecto, observé la ciudad con ojos nuevos. Las calles por las que había pasado miles de veces ahora se veían diferentes, como si las estuviera viendo desde la perspectiva de una mujer de negocios en lugar de una abuela invisible. Cuando llegué a la tienda, eran las 9 de la mañana. Vera ya estaba ahí, abriendo el local y preparándose para el día. «Doña Mercedes», exclamó con genuina sorpresa y alegría. «¡Qué temprano viene hoy! ¿Va a quedarse un rato?» «Voy a quedarme todo el día, Vera. De hecho, a partir de ahora voy a estar aquí más frecuentemente. Después de todo, es mi negocio también». Vera sonrió ampliamente. «¡Qué bueno! Siempre he pensado que usted debería estar más involucrada. Tiene muy buen ojo para esto». Pasé la primera hora simplemente observando. Vera me explicó la rutina matutina: revisar el inventario, preparar la caja registradora, acomodar las prendas que habían quedado desorganizadas el día anterior. Era fascinante ver cómo funcionaba realmente el negocio que había financiado, pero que nunca había visto operar de cerca. «¿Cuántas ventas tienen normalmente en un día?», le pregunté. «Depende del día, pero en promedio unas 15 o 20 ventas. Los fines de semana son mejores. A veces llegamos a 30 o 40. Mientras hablábamos, comenzaron a llegar los primeros clientes del día. Observé cómo Vera interactuaba con ellos, su conocimiento de los productos, su habilidad para sugerir combinaciones. Era claro que tenía un talento natural para las ventas y una comprensión profunda de lo que funcionaba y lo que no. «Vera», le dije durante un momento de calma, «me gustaría que me enseñes todo sobre cómo funciona esto. Los sistemas, los proveedores, las finanzas, todo». «Por supuesto, doña Mercedes, me encantaría. ¿Sabe qué? Siempre he tenido ideas sobre cómo podríamos mejorar algunas cosas, pero nunca he sabido con quién hablar sobre ellas. Pues ahora ya sabes. Yo soy la persona indicada para hablar de mejoras al negocio». Sus ojos se iluminaron. Durante la siguiente hora, Vera me compartió observaciones brillantes sobre patrones de venta, preferencias de clientes, oportunidades perdidas. Era evidente que había estado pensando como una socia de facto durante meses, solo que nunca había tenido a alguien que valorara sus ideas. Francisco llegó cerca del mediodía, claramente nervioso. Me encontró detrás del mostrador, revisando los registros de ventas del mes pasado con Vera. «Amá, ¿podemos hablar en privado?». Su tono era tenso, casi suplicante. «Por supuesto». «Vera, ¿puedes atender a esa clienta que acaba de entrar?». Nos dirigimos a la pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. «Amá, esto no puede seguir así», comenzó Francisco tan pronto como cerró la puerta. «Usted no puede simplemente aparecer aquí y pretender que conoce el negocio». «No estoy pretendiendo nada, Francisco. Estoy ejerciendo mis derechos como propietaria principal». «Oh, pero usted no entiende cómo funcionan las cosas. Este negocio requiere decisiones rápidas, conocimiento especializado, relaciones con proveedores que hemos construido durante años». «Tienes razón», respondí calmadamente. «No entiendo muchas de estas cosas. Por eso estoy aquí para aprender. Vera me está enseñando y es una excelente maestra. Vera es solo una empleada. Vera es una empleada muy inteligente que entiende este negocio mejor que yo pensaba. De hecho, estoy considerando aumentar su responsabilidad y su compensación». Francisco se veía cada vez más desesperado. «Amá, ¿qué es lo que realmente quiere? Si es reconocimiento, ya lo tiene. Si es dinero, podemos discutir una distribución de ganancias más formal. Pero no puede simplemente tomar control de un negocio que nosotros hemos estado manejando durante años. Lo que quiero, Francisco, es respeto. Quiero ser consultada sobre las decisiones importantes. Quiero ser incluida en los planes futuros. Quiero ser tratada como la socia que soy, no como la anciana que ustedes toleran en casa». «Pero nosotros la respetamos», protestó, aunque su tono no era muy convincente. «Francisco, ayer Carmen me dijo que no era una buena idea que viniera aquí porque alguien que no conoce los procedimientos podría complicar las cosas.
El domingo pasado me excluyeron de la fiesta de inauguración. Durante años han tomado decisiones sobre este negocio sin consultarme. Eso no es respeto, eso es tolerancia condescendiente. Francisco se sentó pesadamente en una de las sillas de la oficina. ¿Qué quiere que hagamos, amá? ¿Cómo arreglamos esto? Por primera vez en la conversación, su tono no era defensivo, sino genuinamente preocupado. Quiero que empiecen a tratarme como una socia igual. Quiero estar involucrada en las decisiones importantes. Quiero que mis opiniones sean valoradas, no descartadas automáticamente. Está bien, dijo después de un largo momento. Podemos hacer eso. ¿Pero puede empezar gradualmente? Este cambio repentino está asustando a Carmen, y francamente, a mí también. Francisco, no hay nada gradual sobre el respeto. O me respetas como socia o no lo haces. No hay términos medios. Mi firmeza pareció sorprenderlo. Durante tantos años había sido tan complaciente, tan dispuesta a acomodarme a sus deseos, que esta versión más asertiva de su madre debe haber sido desconcertante. Regresamos al área principal de la tienda, donde Carmen había llegado y estaba hablando en voz baja pero urgente con Vera. Cuando nos vio acercarnos, dejó de hablar abruptamente. «Mercedes», me dijo con una sonrisa forzada. «Francisco me contó que está interesada en aprender más sobre el negocio. Que lindo». Su tono hacía que lindo sonara como una enfermedad contagiosa. «Sí, Carmen, estoy muy interesada. De hecho, Vera me ha estado explicando algunas ideas excelentes para mejorar las ventas». Carmen miró a Vera con una expresión que podría haber congelado el desierto. «Vera, ¿no tienes inventario que organizar en la bodega?». Era claramente una orden disfrazada de pregunta. En realidad, intervine. Vera y yo estábamos en medio de una discusión importante sobre estrategias de mercadeo. Puede continuar con eso. La tensión en la tienda se podía cortar con un cuchillo. Carmen no estaba acostumbrada a que sus órdenes fueran cuestionadas, especialmente no por mí. Francisco se veía como si quisiera estar en cualquier lugar menos ahí. Vera parecía fascinada por la dinámica que se estaba desarrollando. Y yo me sentía más viva de lo que me había sentido en años. «Mercedes», dijo Carmen, con esa voz peligrosamente calmada que usaba cuando estaba realmente enojada. «Creo que deberíamos tener una conversación franca sobre expectativas y límites». «Tienes razón, Carmen. Creo que deberíamos. Mis expectativas son ser tratada como la propietaria principal de este negocio. Y mis límites incluyen no aceptar más condescendencia o exclusión de decisiones importantes». El resto del día transcurrió en una danza delicada de poder. Carmen y Francisco trataban de mantener sus rutinas habituales mientras navegaban alrededor de mi presencia nueva y asertiva. Yo continuaba aprendiendo sobre el negocio, haciendo preguntas, ofreciendo opiniones y generalmente comportándome como lo que era, una propietaria involucrada. Alrededor de las 3 de la tarde, llegó un proveedor importante para discutir una nueva línea de productos. Carmen inmediatamente se hizo cargo de la conversación, como aparentemente era su costumbre. Pero esta vez yo no me retiré discretamente. «Disculpe», le dije al proveedor. «Soy Mercedes Guerrero, propietaria principal de este negocio. Me gustaría participar en esta conversación». La expresión en el rostro de Carmen fue inolvidable. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El proveedor, un señor mayor llamado licenciado Ramírez, me saludó cordialmente. «Por supuesto, señora Guerrero. Es un placer conocer a la inversionista detrás de este exitoso negocio». Durante la siguiente hora, participé activamente en la discusión sobre nuevos productos, precios, términos de entrega. Descubrí que tenía una comprensión intuitiva de lo que podría funcionar y lo que no. Al final de la reunión, el licenciado Ramírez se dirigió específicamente a mí. «Señora Guerrero, me da mucho gusto saber que está involucrada activamente en el negocio. Su perspectiva ha sido muy valiosa hoy». Después de que se fue, Carmen me confrontó directamente. «Mercedes, lo que hiciste ahí fue completamente inapropiado. Ese proveedor es mi contacto, es mi relación comercial que he cultivado durante meses. Carmen, ese proveedor es un contacto del negocio, no tu contacto personal, y yo soy propietaria de este negocio. Pero tú no sabes nada sobre estos productos, sobre esta industria». «Tienes razón, no sabía mucho, pero estoy aprendiendo rápidamente,
y aparentemente tengo mejor instinto para esto de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Francisco intervino antes de que la conversación escalara más. ¿Podemos todos tomar un respiro? Esto no nos está llevando a ningún lado productivo. Francisco tiene razón, dije. La productividad es importante, y una de las cosas más productivas que podemos hacer es establecer roles claros y procesos de toma de decisiones que incluyan a todos los propietarios del negocio. Esa tarde, mientras Vera y yo cerrábamos la tienda juntas, Carmen se había ido temprano, claramente frustrada, tuvimos una conversación que cambiaría todo. «Doña Mercedes», me dijo Vera mientras contaba la caja, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto, Vera. ¿Por qué decidió empezar a involucrarse ahora? ¿Qué cambió?» Su pregunta me hizo reflexionar. Creo que me cansé de ser invisible, Vera. Me cansé de ser tratada como si mi única función fuera hacer que las cosas funcionaran para otros sin tener voz en las decisiones. «Entiendo perfectamente», respondió. «¿Sabe qué? Yo también me he sentido invisible aquí a veces, como si mis ideas no importaran solo porque soy solo una empleada. Vera, ¿te gustaría tener más responsabilidad en este negocio? ¿Te gustaría ser más que solo una empleada?» Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Cómo qué tipo de responsabilidad? ¿Como gerente de operaciones? ¿Como alguien cuyas opiniones son valoradas y cuyas ideas son implementadas? ¿Como alguien que tiene un futuro real en este negocio? La conversación que siguió fue energizante para ambas. Vera tenía visión, tenía ideas, tenía la pasión que viene de alguien que realmente entiende y ama lo que hace. Hablamos sobre nuevas líneas de productos, sobre estrategias de mercadeo, sobre formas de mejorar la experiencia del cliente. Era el tipo de conversación que debería haber estado teniendo desde el primer día que abrió la tienda. Cuando regresé a casa esa noche, era una mujer diferente a la que había salido esa mañana. No solo había reclamado mi lugar en el negocio, había descubierto capacidades y pasiones que no sabía que tenía. Francisco y Carmen me estaban esperando en la sala, claramente habiendo tenido su propia conversación durante mi ausencia. «Amá», comenzó Francisco, «hemos estado hablando sobre todo lo que pasó hoy. Esperamos que puedas entender nuestra perspectiva», añadió Carmen. «Este cambio tan repentino ha sido desafiante para nosotros». «Entiendo que ha sido desafiante», respondí. «El cambio frecuentemente lo es. Pero algunos cambios son necesarios, especialmente cuando la situación previa era injusta. ¿Podemos encontrar una manera de trabajar juntos?», preguntó Francisco. «¿Algún tipo de compromiso que funcione para todos?» «Francisco, yo no estoy buscando un compromiso. Estoy reclamando lo que legalmente me pertenece, pero si ustedes están dispuestos a tratarme como una socia igual, entonces sí, podemos trabajar juntos». Esa noche, por primera vez en años, me dormí sabiendo que había defendido mi propio valor. No había sido agresiva o cruel, pero había sido firme e inquebrantable. Y esa firmeza me había devuelto no solo mi lugar en el negocio, sino mi respeto por mí misma. Al día siguiente sería otro día de construcción de esta nueva dinámica, pero esa noche simplemente disfruté la sensación de haber recuperado mi poder personal. Mercedes Guerrero ya no era la abuela invisible. Era una mujer de negocios, una socia respetada, una persona que finalmente se valoraba a sí misma tanto como valoraba a otros. Los días siguientes trajeron una tensión constante pero productiva a nuestras vidas. Francisco y Carmen habían aceptado, aunque de mala gana, mi nueva presencia activa en la tienda, pero cada interacción estaba cargada de una incomodidad que se podía sentir en el aire. Era como si estuviéramos todos aprendiendo a bailar una nueva coreografía sin ensayos previos. Yo llegaba a la tienda cada mañana a las 9 en punto, vestida profesionalmente y con una agenda clara de cosas que quería aprender y mejorar. Carmen llegaba poco después, siempre con esa sonrisa tensa que usaba cuando quería aparentar normalidad, pero por dentro hervía de frustración. Durante esa primera semana de mi participación activa, comencé a entender realmente la magnitud de lo que habíamos construido. Las ventas eran consistentemente buenas, los márgenes de ganancia eran saludables, y había un flujo constante de clientes regulares que regresaban. Vera me explicó que muchas de estas clientas específicamente preguntaban por ciertos artículos o confiaban en sus recomendaciones para ocasiones especiales. «Doña Mercedes», me dijo un día,
mientras organizábamos el inventario nuevo. Este negocio tiene un potencial enorme. Con las decisiones correctas, podríamos duplicar las ventas en 6 meses. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Por primera vez en años, estaba involucrada en algo que crecía, que tenía futuro, que respondía directamente a mis decisiones y esfuerzos. ¿Qué tipo de decisiones crees que necesitamos tomar?, le pregunté. Vera tenía una lista mental completamente desarrollada. Necesitamos expandir nuestra presencia en redes sociales, diversificar hacia accesorios y calzado, ofrecer servicios de asesora de compras personal y crear un programa de lealtad para clientes frecuentes. Cada una de sus sugerencias tenía sentido comercial, pero también requerían inversión adicional y cambios en las operaciones actuales. Sabía que estas propuestas tendrían que ser discutidas con Francisco y Carmen y podía anticipar su resistencia. Ellos preferían mantener las cosas como estaban, sin riesgos, pero también sin crecimiento significativo. Vera, prepara una presentación formal de estas ideas. Las vamos a discutir en una junta familiar la próxima semana. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Ana Sofía esperándome en la sala con una expresión pensativa que me recordó mucho a su abuelo Roberto. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo importante?» «Por supuesto, mi amor. ¿Qué te preocupa?» Mamá y papá han estado hablando mucho últimamente, en voz baja, cuando creen que Miguel y yo no los escuchamos. Y también han estado diferentes, como más tensos. Su observación me confirmó que los niños eran mucho más perceptivos de lo que los adultos generalmente reconocemos. Ana Sofía, a veces los adultos necesitan ajustar la forma en que hacen las cosas. Tu papá, tu mamá y yo estamos aprendiendo a trabajar mejor juntos en la tienda. ¿Es por eso que ahora vas allá todos los días? Sí, es parte de eso. La tienda es un negocio familiar, y yo soy parte de la familia. Abuela, dijo después de una pausa, me gusta que vayas a la tienda. Cuando hablas de eso, te ves más feliz, como más tú misma. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Si una adolescente de 15 años podía ver la diferencia en mí, entonces el cambio era realmente profundo y visible. Gracias por decirme eso, Ana Sofía. Es importante para mí saber que puedes ver la diferencia. Miguel apareció en ese momento, claramente habiendo escuchado parte de nuestra conversación. Abuela, ¿vas a seguir viviendo aquí con nosotros? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso, Miguel? Porque escuché a mamá y papá hablando sobre, no sé, sobre cambios y sobre cómo las cosas van a ser diferentes ahora. Me senté entre mis 2 nietos y decidí ser honesta con ellos dentro de los límites apropiados para su edad. Miguel, Ana Sofía, quiero que sepan que ustedes son lo más importante en mi vida. Cualquier cambio que haga será para ser una mejor abuela para ustedes, no para alejarme de ustedes. ¿Pero van a seguir peleando mamá y papá contigo?, preguntó Ana Sofía directamente. No estamos peleando, mi amor. Estamos negociando. A veces los adultos necesitan renegociar los términos de cómo se relacionan entre sí. Es parte de crecer y cambiar. Miguel frunció el ceño. ¿Pero por qué tuvo que cambiar? Antes todo era más tranquilo. Miguel, a veces las cosas que parecen tranquilas por fuera no son justas por dentro. Y cuando algo no es justo, eventualmente necesita cambiar. Esa noche, durante la cena, Francisco anunció que él y Carmen habían estado discutiendo mi nuevo rol en la tienda. Amá, hemos decidido que estaríamos dispuestos a establecer un acuerdo más formal sobre la administración del negocio. Carmen asintió, aunque su lenguaje corporal sugería que esta decisión no había sido enteramente voluntaria de su parte. Pensamos que podríamos tener una junta semanal donde discutamos las decisiones importantes y planifiquemos hacia adelante. Me parece un buen comienzo, respondí. Vera y yo hemos estado desarrollando algunas ideas para expandir el negocio que me gustaría presentar en esa primera junta. La mención de Vera inmediatamente cambió la expresión de Carmen. ¿Vera va a estar en nuestras juntas familiares? Vera es la persona que mejor conoce las operaciones diarias del negocio. Su perspectiva es valiosa para cualquier decisión importante. Pero es una empleada, protestó Carmen. Es una gerente de operaciones muy competente, la corregí, y estoy considerando ofrecerle una pequeña participación en el negocio como incentivo para su lealtad y dedicación.
El silencio que siguió fue absoluto. Francisco dejó de masticar. Carmen palideció visiblemente. Incluso los niños notaron la tensión repentina. «Amá», dijo Francisco cuidadosamente, «¿no cree que esa es una decisión muy grande para tomar tan rápidamente?» «Francisco, durante años ustedes tomaron decisiones grandes sobre este negocio sin consultarme. Ahora que estoy involucrada activamente, descubro que tengo muchas ideas sobre cómo mejorar las cosas. ¿Pero darle acciones a una empleada?» Carmen no pudo contenerse más. «Eso es ridículo. Vera no ha invertido nada en este negocio». «Carmen», respondí con esa nueva firmeza que había desarrollado, «Vera ha invertido tiempo, esfuerzo, conocimiento y lealtad. Esas también son formas valiosas de inversión. Pero nosotros somos la familia. Nosotros somos los que construimos esto. Ustedes construyeron esto con mi dinero, en terreno que yo pagué, con mi respaldo financiero. Vera está ayudando a construir el futuro del negocio con su talento y dedicación». Francisco intervino antes de que la conversación escalara más. «¿Podemos al menos discutir estas decisiones importantes antes de tomarlas? ¿Podemos tener esas juntas semanales antes de hacer cambios grandes?» «Por supuesto», accedí. «Pero quiero que quede claro que como propietaria mayoritaria tengo la autoridad final sobre las decisiones estratégicas del negocio». Esa declaración flotó sobre la mesa como una nube de tormenta. Por primera vez desde que comenzó todo este proceso, había establecido explícitamente la jerarquía real del negocio. No era una democracia donde todos tenían voto igual. Era mi empresa donde yo tenía la decisión final. Carmen se excusó de la mesa sin terminar su cena. Francisco se quedó, pero era obvio que estaba profundamente incómodo. «Abuela», dijo Ana Sofía después de que Carmen se fuera, «¿esto significa que eres como la jefa de papá y mamá en la tienda?» Su pregunta era tan directa y sin filtros que no pude evitar sonreír. «Significa que soy la propietaria principal del negocio, sí». «¡Qué padre!», exclamó Miguel. «Mi abuela es una empresaria». Su entusiasmo genuino contrastaba dramáticamente con la tensión de los adultos. Los días siguientes trajeron una serie de pequeños enfrentamientos y ajustes. Carmen comenzó a llegar tarde a la tienda por casualidad, justo cuando yo estaba teniendo conversaciones importantes con proveedores o clientes. Francisco empezó a programar reuniones con socios potenciales sin informarme, diciendo que se había olvidado de mencionarlo. Era una guerra silenciosa de territorios, pero yo tenía las armas legales más fuertes. Un día, mientras Vera y yo estábamos revisando los números de ventas del trimestre, llegó una clienta que no había visto antes. Era una mujer elegante de unos 50 años que inmediatamente captó mi atención por la forma en que observaba la tienda. Se acercó directamente a mí. «Disculpe, ¿es usted la propietaria?» «Sí, soy Mercedes Guerrero. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Patricia Moreno, propietaria de 3 boutiques en la ciudad. He estado observando su negocio durante varios meses y estoy interesada en discutir una posible colaboración». Mi corazón se aceleró. Esta era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando. «Me encantaría escuchar sobre su propuesta. ¿Le gustaría que fuéramos a la oficina para hablar con más privacidad?» Durante la siguiente hora, Patricia me presentó una propuesta fascinante. Quería crear una red de boutiques independientes que compartieran ciertos proveedores, estrategias de mercadeo y recursos. Su tienda tiene exactamente el tipo de clientela y reputación que estoy buscando para esta alianza. Cuando terminó su presentación, yo estaba emocionada por las posibilidades, pero también sabía que esta era una decisión que tendría que discutir con Francisco y Carmen. «Patricia, su propuesta es muy interesante. Necesito discutirla con mis socios familiares, pero definitivamente me gustaría explorar esta oportunidad. Por supuesto, aquí está mi tarjeta. Espero tener noticias suyas pronto». Después de que se fue, Vera prácticamente vibró de emoción. «Doña Mercedes, esta es una oportunidad increíble. Patricia Moreno es muy respetada en el sector. Una alianza con ella podría transformar completamente nuestro negocio». Esa noche, durante la cena, les conté a Francisco y Carmen sobre la visita de Patricia Moreno. Carmen inmediatamente se puso a la defensiva. «No conozco a esa mujer. ¿Cómo sabemos que es legítima? ¿Cómo sabemos que no es una estafadora?» Francisco fue más cauto pero igualmente negativo.
Amá, expandirse tan rápido puede ser peligroso. Hemos estado bien manejando nuestro propio negocio pequeño. Francisco, bien no es suficiente cuando hay oportunidades de ser excelentes. Patricia tiene referencias verificables, conexiones establecidas y un plan de negocio sólido. ¿Pero por qué necesitamos complicar las cosas?, insistió Carmen. ¿Por qué no podemos seguir como estamos? Porque como estamos significa crecimiento limitado, oportunidades perdidas y conformidad con la mediocridad. La conversación se volvió más tensa cuando insistí en que al menos deberíamos investigar la propuesta más a fondo. Francisco y Carmen claramente preferían la seguridad de lo conocido, mientras que yo estaba energizada por las posibilidades de crecimiento. Esta diferencia en perspectivas, le dije a Esperanza esa noche por teléfono, me está haciendo cuestionar si realmente podemos trabajar juntos a largo plazo. Mercedes, me respondió Esperanza con su sabiduría de décadas. A veces la gente que ha estado estancada durante mucho tiempo le tiene miedo al movimiento, incluso cuando ese movimiento es hacia algo mejor. Francisco y Carmen se han acostumbrado a un cierto nivel de control y previsibilidad. Tu nueva energía los amenaza. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Durante los siguientes días observé más cuidadosamente las interacciones en la tienda. Francisco y Carmen no solo resistían mis ideas específicas, resistían mi presencia transformada. No era solo sobre el negocio, era sobre poder, control y la forma en que mi nueva asertividad cambiaba toda la dinámica familiar. El viernes de esa semana tuvimos nuestra primera junta formal en la pequeña oficina de la tienda. Vera había preparado una presentación excelente sobre las oportunidades de crecimiento que habíamos identificado. Francisco y Carmen escucharon cortésmente, pero sus objeciones fueron inmediatas y numerosas. Es muy arriesgado. No tenemos suficiente capital. No conocemos suficiente sobre esos mercados. Podríamos perder lo que ya hemos construido. Después de una hora de debate, me di cuenta de que estábamos en un punto muerto fundamental. Ellos querían seguridad y control. Yo quería crecimiento y expansión. Ellos me veían como una inversionista pasiva que debería estar agradecida por los dividendos. Yo me veía como una empresaria activa con visión y ambición. Creo, dije finalmente, que necesitamos tomar un descanso y reflexionar sobre nuestros objetivos individuales y compartidos. Esta discusión ha dejado claro que tenemos visiones muy diferentes sobre el futuro de este negocio. Francisco parecía aliviado de posponer las decisiones difíciles. Carmen asintió rápidamente. Vera se veía desilusionada pero no sorprendida. Esa noche, después de una cena particularmente tensa, me retiré a mi habitación temprano. Sentada en mi cama, con los documentos legales del negocio esparcidos frente a mí, tomé una decisión que cambiaría todo para todos nosotros. Era hora de una conversación final que establecería el futuro de nuestras relaciones, tanto familiares como comerciales. Al día siguiente era sábado, tradicionalmente nuestro día más ocupado en la tienda. Pero esta vez yo tenía una agenda completamente diferente. Era hora de que Mercedes Guerrero tomara la decisión más importante de su nueva vida empresarial. Una decisión que les enseñaría a todos el verdadero significado de respeto, colaboración y valoración mutua. La confrontación final estaba por llegar, y esta vez yo tenía no solo la autoridad legal, sino también la claridad moral y la determinación personal para ver las cosas hasta su conclusión natural. Francisco y Carmen estaban a punto de aprender que algunas lecciones solo se entienden cuando las consecuencias son definitivas e irreversibles. 6 meses han pasado desde aquel sábado que cambió todo para siempre, y mi vida ha tomado una dirección que nunca imaginé a los 70 años. Me mudé a un departamento pequeño pero hermoso en el centro de la ciudad, con grandes ventanales que me permiten ver el amanecer cada mañana mientras tomo mi café en tazas de porcelana que elegí personalmente. La tienda prosperó bajo mi administración directa, y descubrí que tenía un talento natural para los negocios que nunca pude desarrollar mientras me dedicaba completamente a ser la madre y abuela perfecta. Vera se convirtió en mi socia minoritaria y gerente general, una mujer leal que entiende el valor del respeto mutuo y la colaboración genuina. Despierto cada día cuando mi cuerpo me lo pide, no cuando las necesidades de otros me lo exigen.
Preparo mi desayuno con calma, escuchando música que me gusta, leyendo el periódico completamente si así lo deseo. Por primera vez en décadas, nadie me trata como un mueble olvidado en el rincón de la sala, como alguien cuya única función es hacer que las cosas funcionen para otros. He redescubierto quién soy Mercedes Guerrero como persona individual, no solo como madre, abuela o cuidadora. Las tentativas de reconciliación comenzaron el mismo día que tomé mi decisión final sobre la tienda. Primero fueron llamadas desesperadas de Francisco, después visitas de Carmen con los ojos rojos, luego incluso Ana Sofía y Miguel aparecieron en mi puerta con cartitas de disculpas claramente escritas bajo supervisión de sus padres. Recibí todas estas tentativas con la misma serenidad con que había tomado mi decisión inicial. No había rabia en mi corazón, solo una paz profunda que viene de finalmente valorarse a sí misma. «Abuela», me dijo Ana Sofía durante una de esas visitas tempranas, «papá dice que estás enojada con nosotros». Estaba sentada en mi pequeña sala, mirando nerviosamente los muebles nuevos que había elegido para mi nuevo hogar. «No estoy enojada contigo, mi amor. Nunca podría estar enojada contigo o con Miguel. ¿Pero estás enojada con papá y mamá?» Su pregunta directa merecía una respuesta honesta, adaptada a su edad. «Ana Sofía, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre cómo quieren que sea su vida. Tu papá y tu mamá querían que las cosas siguieran como estaban, donde yo hacía todo por ellos, sin tener voz en las decisiones importantes. Yo decidí que merezco algo diferente. ¿Pero no puedes tener algo diferente y seguir viviendo con nosotros? Podría, si ellos hubieran estado dispuestos a cambiar la forma en que me trataban. Pero ellos no querían cambiar, entonces yo tuve que cambiar mi situación». Durante esa conversación, Ana Sofía me hizo una pregunta que me llegó directo al alma. «Abuela, ¿eres más feliz ahora?». La miré a los ojos, esos ojos inteligentes que siempre habían visto más de lo que los adultos le daban crédito, y le respondí con total honestidad: «Sí, Ana Sofía, soy mucho más feliz ahora». «Se te ve», me dijo simplemente. «Te ves como más tú misma». Esa observación de una adolescente de 15 años confirmó lo que yo ya sabía en mi corazón. Durante tantos años había perdido mi identidad individual en el intento de ser todo para todos los demás. Me había vuelto tan pequeña, tan invisible, que hasta yo misma había olvidado quién era Mercedes Guerrero antes de convertirme en la cuidadora universal de la familia. Las visitas de Francisco fueron más complicadas emocionalmente. Durante la primera, llegó con esa expresión de niño perdido que solía usar cuando era pequeño y había hecho algo malo. «Amá, por favor regrese a casa. Podemos arreglar todo esto». Sus palabras me recordaron a cuando tenía 8 años y había roto un jarrón caro, pensando que con suficientes disculpas podría deshacer lo que había hecho. «Francisco», le dije con la paciencia que viene de amar a alguien profundamente, pero entender sus limitaciones. «No hay nada que arreglar porque nada está roto. Simplemente estoy eligiendo una vida diferente. Pero somos una familia. Las familias están juntas. Las familias están juntas cuando todos los miembros se respetan mutuamente. Cuando algunos miembros son tratados como sirvientes mientras otros toman todas las decisiones. Eso no es familia, eso es explotación». Durante esas conversaciones pude ver cómo Francisco luchaba por entender que el problema no era un malentendido que se pudiera aclarar con una conversación, sino un patrón de comportamiento que había durado años. Él genuinamente creía que había sido un buen hijo, que me había cuidado al permitirme vivir en su casa, que me había incluido al dejarme trabajar sin pago en beneficio de su familia. «Amá», me dijo durante una de estas visitas, «nosotros la queríamos». «Lo sé, Francisco, pero querían a la versión de mí que los servía sin protestar, que hacía todo funcionar sin pedir reconocimiento, que era invisible cuando no me necesitaban. Esa versión de Mercedes ya no existe. ¿Entonces nunca va a perdonarnos?». «No hay nada que perdonar, hijo. Ustedes actuaron de acuerdo a lo que yo les permití durante años. Ahora estoy actuando de acuerdo a lo que merezco». Las visitas de Carmen fueron las más tensas. Ella nunca había desarrollado la habilidad de disculparse genuinamente. Entonces, sus intentos de reconciliación siempre incluían explicaciones de por qué su comportamiento había sido justificado o malentendido.
Mercedes, nunca quisimos que se sintiera no apreciada, me dijo durante una de esas visitas incómodas. Tal vez no comunicamos suficientemente bien cuánto valorábamos todo lo que hacía por nosotros. Carmen, le respondí con una calma que solo viene de haber encontrado paz interior. El problema nunca fue comunicación. El problema fue respeto. Ustedes me excluyeron de la fiesta de inauguración del negocio que yo financié. Me trataron como empleada doméstica en mi propia casa. Tomaron decisiones sobre mi inversión sin consultarme. Esas no son fallas de comunicación, son fallas de respeto básico. ¿Pero no podemos empezar de nuevo? ¿No podemos hacer las cosas de manera diferente ahora? Su pregunta revelaba una comprensión fundamental incompleta de la situación. Carmen, ustedes tuvieron años para hacer las cosas de manera diferente. Eligieron no hacerlo hasta que yo tomé control de la situación. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre sus valores y prioridades. Esperanza viene a tomar té conmigo todos los jueves en mi pequeño jardín en la terraza, admirando las plantas que finalmente puedo cultivar en paz. Mercedes, te ves 10 años más joven, me dice cada vez que nos vemos, y yo sonrío porque sé que es verdad. No cargo más el peso de tratar de ganar un amor que debería ser incondicional. No me diminuyo para hacer que otros se sientan importantes. No acepto migajas cuando merezco un lugar completo en la mesa. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Le dije ayer durante una de nuestras conversaciones de los jueves. No es solo que soy más feliz ahora, es que soy más capaz de amar genuinamente. Cuando amo a Ana Sofía y Miguel ahora, no es desde un lugar de necesidad o dependencia emocional, sino desde un lugar de elección libre y alegría auténtica. Esperanza asintió con esa sabiduría que solo viene de décadas de amistad verdadera. Cuando te valoras a ti misma, tu amor hacia otros se vuelve más puro. Ya no necesitas que ellos te validen, entonces puedes amarlos sin condiciones ocultas. Sus palabras capturaron perfectamente lo que había descubierto sobre mi nueva forma de relacionarme con la gente. La tienda, bajo mi administración completa y la gerencia capaz de Vera, ha florecido de maneras que nunca imaginé posibles. La alianza con Patricia Moreno se materializó bellamente y ahora formamos parte de una red de boutiques independientes que comparten recursos y conocimientos. Nuestras ventas se han triplicado. Hemos expandido hacia accesorios y servicios de consultoría de imagen y tenemos una lista de espera de otras boutiques que quieren unirse a nuestra red. Doña Mercedes, me dijo Vera la semana pasada, mientras revisábamos nuestros números trimestrales, usted tenía razón sobre todo. Francisco y Carmen no tenían visión para este negocio. Solo querían mantener las cosas pequeñas y seguras. Vera, le respondí, ellos no estaban equivocados por querer seguridad. Estaban equivocados por creer que tenían derecho a tomar esas decisiones sin consultar a la propietaria principal del negocio. Lo más hermoso de mi nueva vida es que tengo tiempo y energía para desarrollar aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. Me inscribí en una clase de pintura en acuarela. Me uní a un club de lectura para personas de mi edad y comencé a tomar clases de baile de salón los martes por la noche. Cada una de estas actividades me conecta con facetas de Mercedes Guerrero que había olvidado que existían. Cuando el teléfono suena con llamadas de mi vida anterior, lo miro con tranquilidad y elijo si quiero o no contestar. Esta capacidad de elegir, esta autonomía sobre mi propio tiempo y atención, ha sido uno de los regalos más preciosos de mi nueva independencia. No estoy obligada a estar disponible para las crisis emocionales de otros. No tengo que justificar cómo paso mi tiempo. No necesito permiso para hacer planes que me traigan alegría. Ana Sofía me visita todos los domingos por la tarde. Viene sola, sin supervisión parental, y hemos desarrollado una relación completamente nueva. Horneamos galletas juntas, trabajamos en nuestros respectivos proyectos artísticos y hablamos sobre libros, sobre sus sueños para el futuro, sobre la vida en general. Abuela, me dijo el domingo pasado mientras decorábamos cupcakes, me gusta más cómo eres ahora. Antes siempre parecía como si estuvieras preocupada por complacer a todos. Ahora pareces como si fueras feliz simplemente siendo tú. Miguel ha tenido más dificultad ajustándose a los cambios, lo cual es comprensible dada su edad y el hecho de que los cambios familiares son particularmente difíciles para los adolescentes.
pero la semana pasada me sorprendió con una visita no programada. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, Miguel. ¿Qué te preocupa? ¿Fue muy difícil decidir mudarte? Su pregunta era más profunda de lo que aparentaba en la superficie. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, le respondí honestamente. Pero también fue una de las más necesarias. ¿Cómo supiste que era lo correcto? Miguel, a veces sabes que algo es correcto no porque se siente fácil, sino porque se siente verdadero. Vivir de acuerdo a mis propios valores, en lugar de simplemente acomodarme a las expectativas de otros, se siente verdadero. Sentada aquí en mi terraza esta tarde, viendo el movimiento de la ciudad a través de las plantas que elegí cuidadosamente, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Cuando el teléfono suena con llamadas de mi vida anterior, observo el aparato con serenidad y elijo si quiero o no atender. He descubierto que la libertad no está en ser amada por todos, sino en amarse a sí misma lo suficiente para exigir respeto. Francisco y Carmen han aprendido a administrar su casa sin mi ayuda constante. Han contratado a una empleada doméstica de medio tiempo, han establecido rutinas donde ambos participan en el cuidado de los niños y, según Ana Sofía, han comenzado a apreciar el trabajo que yo hacía silenciosamente durante tantos años. Papá dice que no se había dado cuenta de cuántas cosas hacías, me contó Ana Sofía. Dice que ahora entiende mejor. Esa comprensión tardía me produce una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque fue necesario que yo me fuera para que valoraran mi contribución, pero satisfacción porque finalmente entienden lo que perdieron. No es venganza lo que siento, sino una validación serena de decisiones que tomé desde un lugar de autorrespeto en lugar de amargura. Mi nueva vida no es perfecta, pero es auténticamente mía. Hay días cuando extraño la constante compañía familiar, cuando la soledad se siente más pesada que la libertad. Pero esos momentos son raros y pasajeros, contrarrestados por la profunda satisfacción de vivir de acuerdo a mis propios términos. La semana pasada, Patricia Moreno me propuso expandir nuestra red de boutiques a otras ciudades. Mercedes, tienes un don natural para esto. Podrías convertirte en una empresaria regional muy exitosa. Su propuesta me emociona, pero también me recuerda que la vida continúa ofreciendo nuevas posibilidades cuando una está abierta a recibirlas. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza, me visitó un recuerdo de Roberto. Podía escuchar su voz diciéndome: Mercedes, mira lo que has logrado, mira en quién te has convertido. Y por primera vez en años, pude sonreír y responder: Roberto, finalmente me convertí en la mujer que tú siempre dijiste que era. Algunas tardes, cuando la luz del atardecer llena mi departamento, me siento en mi sillón favorito y simplemente disfruto el silencio. No es el silencio pesado de la soledad, sino el silencio dorado de la paz interior. Es el silencio de alguien que ya no necesita justificar su valor, que ya no busca validación externa, que ha encontrado en su propia compañía algo precioso y suficiente. Mañana Ana Sofía viene a ayudarme a plantar nuevas flores en la terraza. Miguel me prometió visitarme la próxima semana para que le enseñe a hacer las enchiladas que le gustaban tanto. Francisco envió un mensaje diciendo que le gustaría platicar conmigo sobre algunos consejos de negocios. La vida continúa, las relaciones evolucionan, pero ahora todo sucede bajo mis propios términos. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos estás viendo? Comenta abajo.